Hola, bendiciones, bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Vamos a estar leyendo el capítulo número 7 de Primera de Samuel. El capítulo anterior fue el número 6 y vimos cómo el arca de Dios había sido devuelta al pueblo de Israel. Así es que los invito a que oremos para que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio de estar vivo, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de leer tu palabra. Bendito Dios, de meditar en ella. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Como les decía, hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 7. Y dice así: y vinieron, dice, los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, dice, para que guardase el arca de Jehová. Dice, y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel, dice, lamentaba en pos de Jehová. Primero vamos a recordar cómo es que el arca de Dios no está en el tabernáculo, no está en Silo donde debía de estar. Los israelitas tuvieron una batalla con los filisteos, a las cuales ellos decidieron llevar el arca de Dios, y los filisteos se las robaron y la llevaron para sus tierras, a su territorio. La pusieron en el templo junto con Dagón. Dagón fue derribado, fue derrotado, fue tirado al suelo 2 veces, y entonces la pasaron llevando de ciudad a ciudad, desde Asdod hasta Gat, la llevaron hasta Ecrón, que eran ciudades de los filisteos. Ellos tenían 5 ciudades capitales, pero Dios los castiga, ¿no?, con tumores y con muerte y con enfermedades, y había gran lamento, dice, en la ciudad de los filisteos. Así es que deciden mandar el arca del pacto después de tenerla 7 meses con ello. Deciden mandarla para tierra de los filisteos, pero lo hacen de una manera para comprobar si en verdad era Dios el que los estaba castigando. Así es que dice que buscaran unas vacas que estuvieran recién criando, recién paridas, y que nunca se hubiese puesto sobre ellas yugo. Pues los animales que no están acostumbrados a cargar, a carrear cosas, pues se van a poner como locos y no iban a querer caminar en la dirección que se les dijese. Así es que hacen esta prueba, van siguiendo las vacas, ven que las vacas van camino a los israelitas, que no se apartan ni a derecha ni a izquierda, dice la palabra. Y pues eso decíamos que quiere decir que había posibilidades de que las vacas se desviaran, pero no lo hicieron. Ellas fueron obedientes y llegaron hasta la ciudad de Bet-Semes sin que nadie las fuera dirigiendo. Ellas iban solitas, guiadas en realidad solamente por Dios, por el Espíritu de Dios. Así es que llegaron a Bet-Semes, donde las recibieron los israelitas, e hicieron holocaustos, hicieron ofrendas, y estaban gozosos y alegres y felices que el arca había regresado. Pero entonces viene un grupo de curiosos y intenta abrir el arca de Dios. Y eso era totalmente prohibido. La humanidad no podía ver el arca de Dios, mucho menos adentro de ella. No la podían tocar, no la podían ver, mucho menos ver adentro de ella. Y esta gente se toma la libertad de quererla abrir y querer ver adentro. Así es que Dios dice que castigó, en esta versión Reina Valera 1960, dice que castigó a 50,070. Y entonces cayó el gran temor en el pueblo, ¿no? Porque una vez que viene la muerte, entonces sí decimos, ¿qué fue lo que pasó? Pero no meditaron en qué era lo que habían hecho malo, ni tampoco quisieron corregir, sino que prefirieron mandar a Dios lejos, mandar el arca de Dios lejos. Así es que enviaron mensajeros, decía el versículo anterior del capítulo 6, a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Y es así como estamos en este lugar. Nos especifica que vinieron a los de Kiriat Jearim a buscar el arca de Dios allá en Bet-Semes, y que este hijo de Abinadab, Eleazar, fue preparado, fue ungido para que pudiera guardar el arca de Dios. Fue santificado
porque es que era algo preciado, algo que Dios había santificado con su presencia, algo que Dios santificaba con su presencia, que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y tenía que limpiarse durante 7 días para poder entrar ahí, santificarse durante 7 días para poder entrar a la presencia donde estaba el arca de Dios. Así es que dice que santifican a Eleazar para que él la guarde. Y entonces dice que estuvo en este lugar, o tenía ya en este lugar, dice, muchos días, 20 años, dice, 20 años ahí con Dios, con la presencia de Dios. Pero al final del versículo nos dice, Israel lamentaba en pos de Jehová. Ya tenían a Dios, ya tenían la presencia de Dios y seguían lamentándose. Miren, muchas veces así somos nosotros, que venimos a los caminos de Dios y todavía seguimos con aquella vida de lamentación, con aquella vida de dolor, con aquella vida de sufrimiento. Y ya somos más que victoriosos en las manos de Dios, ya no tenemos que vivir vidas de tristeza, porque nos ponemos en las manos de Dios y sabemos que Dios tiene el control de todo. Así es que dice que estos estaban todavía lamentándose en una forma quiere decir lloriqueando, renegando, tantas cosas que podemos decir, ¿no? De la palabra lamentar, o sea, no estaban a gusto, no estaban satisfechos, pero había una razón. En el próximo versículo vamos a ver el por qué ellos no tenían una satisfacción completa, aún teniendo a Dios ahí cerca de ellos. Dice el versículo 13 y el título es Samuel, juez de Israel. Aquí vemos que aparece Samuel otra vez. En este tiempo no había aparecido Samuel. Ya en los capítulos anteriores nos había dicho que Dios había hablado al pueblo de Israel a través de Samuel y que Dios no dejaba caer ninguna de las palabras que Samuel decía, pero no lo habíamos oído mencionar en estos capítulos hasta ahora que vuelve a aparecer Samuel, donde viene y le habla a esta gente. Dice el 3. Habló Samuel, dice, a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón, dice, a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. ¿Cuál era el problema que tenían los israelitas? ¿Por qué todavía vivían vidas de lamentación, vidas a medias? Porque en realidad no habían dejado su otra vida. En realidad no habían dejado los otros dioses. Seguían, dice, teniendo estos dioses ajenos. Y es así como de verdad nosotros los que nos decimos cristianos vivimos vidas entristecidas, vidas preocupadas, preocupándonos, que no tengo trabajo, preocupándonos, que no tengo que comer, como que si no tenemos al Padre, Dios Todopoderoso que cuida de nosotros. Y estamos siempre enfocados en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, en nuestras propias maneras de resolver. Así estaba este pueblo, todavía tenía estos dioses y por eso todavía vivían vidas mediocres. Todavía estaban a medias. Porque Dios no nos va a bendecir totalmente si tenemos un pie en el mundo y un pie con Cristo. Él quiere que le sirvamos a Él de todo corazón, que confiemos en Él de todo corazón, que no estemos a media. En Apocalipsis 3:16 creo que dice, porque eres tibio, dice, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. No quiere un término medio Dios, quiere que o le servimos de corazón 100% o no le sirvamos, pero no estemos a media. No estemos cubiertos una parte y la otra parte no. Así estaba este pueblo de Israel y por eso vivía lamentándose, porque todavía tenían a estos ídolos y tenían el arca de Dios ahí con ellos también. Dice el 4. Entonces dice, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ahí hacen la conversión, ¿no? Tras el llamamiento de Samuel, allí ellos dicen que se prepararon para servir solamente a Dios. Que quitaron a estos Baales, que quitaron a Astarot.
¿Cuál es el Dios que nosotros necesitamos quitar de nuestra vida? ¿Qué es aquello que nos retiene, aquello que nos aprisiona, aquello que nos encadena, que no nos deja servirle a Dios como debemos de servirle? ¿Qué temores son los que tenemos que no nos dejan servirle a Dios como Él se merece? Este pueblo estaba haciendo lo correcto, quitando estos dioses y inclinándose al Dios Todopoderoso. Dice el 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo, dice, oraré por vosotros a Jehová. Ok, ustedes ya decidieron a quitar los dioses, ahora reúnan a todo Israel aquí en este lugar, en Mizpa, y yo, dice, oraré por vosotros a Jehová. Samuel necesitaba interceder por este pueblo, orar para que Dios escuchara la oración de este pueblo. Si nosotros estamos cubiertos en el pecado, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Necesitamos de alguien que esté santificado para que Dios escuche la oración de esa persona. Y es por eso que como cristianos debemos de orar los unos por los otros. Dice en 1 de Timoteo 2:1, exhorto pues, dice, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, dice, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Nosotros debemos de orar los unos por los otros. Dice Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así dice, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor nos manda a orar, a clamar por aquellos que viven en tinieblas, por aquellos que están en la oscuridad, por aquellos que vagan por el mundo sin Cristo y sin esperanza. Nosotros tenemos esa obligación de orar. Esa debe de ser nuestra principal oración. Orar por aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Orar por aquellos que dicen tener a Cristo en su vida, pero que tienen un pie en el mundo y otro pie aquí. Dice el 6. Y se reunieron en Mizpa, dice, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel, dice, a los hijos de Israel en Mizpa. Estaban en realidad en un total arrepentimiento. Mire, para poder tener un arrepentimiento debemos de aceptar que éramos pecadores. Debemos aceptar que somos pecadores si es que todavía no hemos aceptado a Cristo. Debemos aceptar que estábamos equivocados. Y una vez que decimos en realidad que aceptamos que estamos equivocados, arrepentirnos y dar una vuelta. De seguir el camino del pecado y dar una vuelta de 180 grados. No vayamos a dar 360 grados porque vamos a quedar en el mismo lugar. Una vuelta de 180 grados. Y entonces vamos a dejar el mundo atrás. Vamos a dejar el pecado atrás. Pero muchos venimos a Cristo y seguimos con los mismos vicios. Seguimos con los mismos deleites. Seguimos con las mismas cosas que a Dios le desagrada. Y Dios no va a trabajar con nosotros si nosotros no le servimos al 100%. Pero este pueblo se estaba arrepintiendo, se estaba convirtiendo de sus pecados, estaba aceptando que había pecado contra Dios y estaban pidiendo perdón. Y dice que Samuel lo buscó ahí en Mizpa. Hizo juicio, él era un juez. Estamos pasando en los tiempos de jueces, que ellos van a pedir rey. Ya en el próximo capítulo vamos a ver que ellos piden un rey. Y Samuel era el último de los jueces, pero este era un juez diferente porque Samuel no era de los que usaban armas, de los que eran guerreros físicos, pero era guerrero espiritual, porque él oraba a Dios, él clamaba a Dios por ellos. Así es que dice el 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, dice, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, dice, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Dice, subieron los príncipes de los filisteos. O sea que venían varias ciudades de los filisteos. Como les dije al principio, que tenían 5 ciudades capitales. O sea que tenían 5 príncipes, pero pues tenían más ciudades de esas. Nada más que esas eran las capitales. Así es que dice que subieron los príncipes.
venía un buen ejército de filisteos. Los filisteos eran una gente muy grande, bien armada, guerreros de toda su vida. Y entonces dice que cuando vieron que ellos fueron, o que ellos estaban reunidos en Mizpa, para adorar a Dios, para rendirse ante Dios, para ponerse en los caminos de Dios, para pedirle perdón a Dios, viene el enemigo y quiere venirlos a atacar. Y así hace nuestro enemigo ahora en día. Miren, hay mucha gente que tiene muchos problemas y entonces Dios los rescata y vienen a Cristo y son salvos, y entonces ellos piensan que porque ya vinieron a Cristo todos los problemas se le van a acabar. Pero lastimosamente ahí es cuando empiezan los problemas. Cuando el enemigo ve que usted está buscando de Dios es cuando más lo va a atacar. Cuando el enemigo ve que usted le está queriendo servir a Dios es cuando más lo va a atacar. Porque él no quiere que le sirva a Dios. Porque usted se vuelve un poderoso en las manos de Dios. Usted se vuelve una arma letal en las manos de Dios. Y lo va a atacar a él. Así es que el enemigo dice, ups, están ahí reunidos adorando a Dios. Y nosotros ya conocemos lo poderoso que es este Dios. Ya lo vivimos en carne propia. Así es que van y los ataca, dice. No, van y se preparan para atacarlos. Y entonces esta gente dice que tuvo temor. Tuvo temor. Miren, a veces así estamos nosotros atemorizados. Porque en realidad no conocemos la capacidad de nuestro Dios. No conocemos lo poderoso que es Dios y lo minimizamos. Mire, este pueblo de Israel físicamente tenía por qué estar atemorizado, porque ellos no tenían armas, ellos no tenían herramientas, ellos no tenían la manera de defenderse físicamente. Cuando ya Saúl sea rey, vamos a ver en un capítulo que nos dice que solamente tenían 2 espadas. En todo el ejército de Israel, 2 espadas. Una que tenía Jonatán y otra que tenía el rey Saúl. Eso quiere decir que ellos no tienen armas apropiadas, humanas, para luchar. Y eso los hacía sentirse inferiores y atemorizados delante de este ejército de filisteos que venía en contra de ellos. Pero acababan de hacer las paces con el Dios Todopoderoso. Estaban ahorita del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso tenía que darles confianza. No temer. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar, dice, por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Miren, una buena recomendación. No dejes de clamar, le dice, por nosotros. Y ahora dicen ellos, a nuestro Dios. Ahora le pertenecemos a Dios. No dejes de clamar, no ceses de clamar, le dicen a Samuel. Y Samuel, que era un guerrero espiritual, dice el 9, y Samuel tomó, dice, un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová, dice, por Israel. Y miren qué rapidito la respuesta. Y Jehová le oyó. En un momento de tribulación, en un momento de guerra, Samuel se toma el tiempo de ir a la presencia de Dios, de clamar por la ayuda de Dios. Miren, a veces nosotros, cuando nos vienen situaciones difíciles, nos enloquecemos. Y a veces tomamos acciones por nuestros propios medios. Se nos olvida clamar a Dios. Se nos olvida poner el problema en las manos de Dios y que sea Él el que resuelva. Queremos resolverlo por nuestros propios medios. Y nuestras armas delante del enemigo no son válidas si no tenemos al Dios Todopoderoso luchando al lado de nosotros. Así es que Samuel dice, él va, sacrifica y hace holocaustos en medio de este caos, en medio de este grupo, de este ejército que viene en contra de ellos. Él se toma el tiempo de orar. Él se toma el tiempo de clamar a Dios. Y dice que Jehová lo oyó. Eso es lo grande y poderoso. Dios escucha la oración del justo. Ellos habían pedido perdón. Estaban ahorita en una buena relación con Dios, porque ahora dicen nuestro Dios. Dice el 10. Y aconteció, dice, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear. Era apremiante la pelea, ya estaban ahí, ya se les oía el tropel, ya se les oía la carreradera a ellos, porque dice que mientras Samuel todavía sacrificaba el holocausto, dice, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel.
Mas Jehová, dice, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y dice el 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, dice, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Ok, vamos a detenernos aquí un poquito. ¿Qué hizo Dios? Dice que tronó. Y todos sabemos cómo son los truenos, ¿no? Cuando andamos afuera hay relámpagos y truenos y lo fuerte que se oye. Y dice que los filisteos se atemorizaron. Pero no se atemorizaron los de Israel. Y también estaban escuchando los truenos. Pero en esta ocasión ellos sabían y entendían que el Dios Todopoderoso estaba del lado de ellos. Estos truenos eran para atemorizar al pueblo enemigo, a los enemigos de Dios. Qué tremendo es estar del lado de los enemigos. Como les digo ahorita, el pueblo de Israel estaba de amigo con Dios. No tuvieron temor, sino que dice que salieron detrás de ellos y los siguieron. Aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 2, esta Ana hizo una canción y que era como una oración, cántico de Ana en una oración. Y fíjense que en los versículos del capítulo 2, el versículo 9 dice, Él guarda, dice, los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie, dice, será fuerte por su propia fuerza. El pueblo de Israel no podía ser fuerte por su propia fuerza. No tenían ninguna posibilidad. Y dice, y delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará, dice, desde los cielos. Eso lo dijo Ana ahí en el capítulo 2, cuando Samuel estaba pequeñito, que recién lo había llevado al templo. Y ahora se estaba cumpliendo. Dios atemorizando, Dios ganando la batalla a través de los truenos. Pero fíjense, aquí no sintieron temor el pueblo de Israel. Pero no pasa lo mismo más adelante cuando es el pueblo de Israel el que está de soberbio. En 1 Samuel 12, 17 y 18 dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Le está diciendo Samuel porque ellos habían pedido rey. Dice, yo clamaré al Señor para que mande truenos, dice, y lluvia. Y entonces, se me perdió. Y entonces dice, lo voy a volver a leer. 1 Samuel 12, 17 y 18. ¿No es ahora la siega de trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conoceréis y veréis que es grande la maldad, dice, que habéis hecho ante los ojos del Señor. Al pedir para vosotros rey. Y clamó, dice Samuel, al Señor, y el Señor envió aquel día truenos y lluvia. Y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Aquí los truenos iban en contra del pueblo de Israel. Así es que tuvieron temor. Ahí tuvieron temor ellos. Mire lo que dice Job 26:14. He aquí estos son, dice, los bordes de su camino. En cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, dice, ¿quién lo puede comprender? Así se revela Dios a través de los truenos. Dice Job 37, 4 y 5. Tras él ruge una voz. Truena él, dice, con su majestuosa voz. Y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Eso era lo que Dios hace con los truenos. Aquí era contra los filisteos. Miren en Éxodo 20, 18. Dice, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, dice, temblaron y se mantuvieron a distancia. Tuvieron temor de esos truenos, de la forma en que Dios se expresaba. Pero aquí no tuvieron temor, porque aquí ellos estaban del lado de Dios. Dios estaba del lado de ellos.
Así es que dice en el 11 que salieron los hijos de Israel de Mizpá y siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Ahora ya no estaban siendo perseguidos, ellos iban persiguiendo. Miren, Dios nos ha constituido cabeza y no cola. Dios no quiere que estemos a la defensiva. Dios quiere que estemos a la ofensiva. Satanás vive atacándonos y nosotros solo nos vivimos defendiendo. Dios no quiere que vivamos a la defensiva. Dios quiere que ataquemos nosotros. Dios quiere que nosotros vayamos a la ofensiva. Pero nuestras armas no son carnales, dice, sino que espirituales. Y entonces, ¿cómo debemos de nosotros llevar la ofensiva? Leyendo la palabra, orando, ayunando, predicando su palabra, hablando de su palabra, para minimizar el mundo de las tinieblas. Ahora este pueblo no estaba huyendo, iba persiguiendo, porque Dios estaba con ellos, porque Dios les da la fuerza. Nosotros solos no somos nada. Necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros para poder ir a la ofensiva. Dice el versículo 12. Tomó luego, dice Samuel, una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Una piedra, dice. Mire, Jesucristo representa es su nombre allá en el Nuevo Testamento. Dice que Él es la roca donde debemos de poner nuestra casa, donde debemos de poner nuestra esperanza. Aquí dice que puso una piedra para que se acordaran ellos de dónde los había ayudado Dios, de cómo los había ayudado Dios. Miren, todo lo que pasamos tiene su objetivo, tiene su beneficio. Donde Dios nos da la victoria, ahí nosotros podemos testificar. Después de aquí me sacó el Señor. Esto así tan difícil, imposible de salir por mis propias cuentas, Dios me sacó de ahí. Y podemos servir de testimonio y acordarnos, y en los momentos de debilidad, acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Debemos de tener un Ebenezer en nuestras vidas, un lugar donde podemos ir a decir, oh, el Señor me sacó de esto, el Señor me libró de esto, y que la fe y la fuerza crezcan en nuestra vida. Así es que le pusieron, dice, Ebenezer a este lugar. Dice el 13, así fueron, dice, sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová, dice, estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Mientras estuvo Samuel, dice, estos filisteos no volvieron a entrar a la tierra de Israel. No quiere decir que no los querían atacar o que no los vivían atacando, pero Dios no permitía que entraran hasta donde ellos. Dios los defendía porque estaba Samuel que clamaba, estaba Samuel que oraba. Dice el 14. Y fueron, dice, restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón, dice, hasta Gat. E Israel, dice, libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Se acuerdan que cuando fue el arca de por allá anduvo por Gad, por Ecrón y por, se me olvidó el otro nombre, varias ciudades allí de las 5 capitales que tenía, que eran que les pertenecían a ellos, que los filisteos se las habían quitado. Así es que ahora dice que pudieron recuperar esas tierras desde Ecrón hasta Gat. Y Dios dice que los libró de la mano de los filisteos. Ya el Señor ganó la batalla. Ya nosotros no tenemos que tener temor de Satanás, porque Dios ya lo conquistó. Dios ya le ganó la batalla por nosotros a través de Jesucristo. Él dice que peleó y le ganó a la muerte. Satanás es muerte. Jesucristo es vida. El mundo es muerte. Jesucristo es vida. Dice el 15. Y juzgó Samuel, dice, a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años que iba, dice, y todos los años iba y daba vuelta, dice, a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba, dice, a Israel en todos estos lugares. Samuel no se estaba en un solo lugar, él andaba hablando de la palabra de Dios en un lado y en otro, en varios puntos, donde podía reunirse la gente y escuchar palabra de cómo debían de comportarse. Él exhortándolos a que le sirvieran a Dios y juzgándolos también. Dice el 17,
Después dice, volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. O sea que Samuel después se fue a vivir a Ramá, de donde eran sus papás, Ana y Elcana. Ya no estaba en Silo. Ahora dice que vivía en Ramá, pero no estaba ahí en un solo puesto, sino que andaba de un lugar a otro. Mire, tenía el privilegio, este hombre tenía el privilegio de escuchar a Dios, de hablar con Dios. Y Dios dice que le respondía, pero él no se creía. Oh, vengan a mí si ustedes quieren recibir palabra de Dios. No, él dice que iba a todos estos lugares para poder alcanzar a toda esta gente y que los de los alrededores pudieran venir a escuchar palabra de Dios. Así es que no tengamos temor. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Tampoco pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en las armas humanas, o en el hombre, no. Pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Miren, nada sucede sin que sea la voluntad de Dios. Oremos todo el tiempo, roguemos todo el tiempo, como decían los versículos que le leí en Efesios y en Primera de Timoteo, y hay muchos más. Oremos, pongámonos en las manos de Dios. Si no estamos bien, arrepintámonos de nuestros pecados, arrepintámonos de los caminos equivocados y sirvámosle a Dios como a Él le gusta. Leamos qué es lo que a Dios no le gusta, qué es lo que a Dios no le agrada. Miren, un ejercicio bueno para saber si estamos haciendo algo incorrecto. Pongámonos a pensar en el momento que lo estamos haciendo. Si Dios viniera en este momento, si Jesucristo volviera en este momento, me gustaría que Jesucristo me hallara haciendo esto. Pensemos así cuando estemos haciendo algo que tengamos duda. Si Dios viniera aquí, me gustaría que me hallara haciendo esto. Cuando estamos hablando mal de una persona, ¿nos gustaría que Dios viniera mientras estamos hablando mal de alguien? O si estamos robando algo, ¿nos gustaría que Dios viniera cuando estamos robando algo? O si estamos mintiendo, ¿nos gustaría que Dios viniera cuando estamos mintiendo? O si estamos viendo un programa deshonesto, deshonrado, ¿nos gustaría que Dios nos hallara en ese momento? Pensemos así y tratemos de agradar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos. No somos perfectos, nos equivocamos, pero tenemos a un Dios misericordioso que conoce nuestros corazones. Si nos equivocamos sin intención, Él nos perdona. Él está presto para perdonarnos, atento para perdonarnos, porque Él no quiere la muerte, dice, de los impíos. Él no quiere la muerte de nadie. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos puedan obtener la salvación. Así es que pongámonos a cuenta con Dios, entreguémosle nuestra vida a Dios y Él va a hacer lo que tenga que hacer para salvarnos, para cuidarnos y para protegernos. Y eso no quiere decir que ya no vamos a tener batallas. Vamos a tener batallas, pero ya no las vamos a enfrentar solos. Vamos a tener al Dios Todopoderoso que echa estos truenos y que asusta al enemigo, que quebranta al enemigo, que hiere al enemigo y que destruye al enemigo. Así es que esto es todo por hoy. De verdad que les doy gracias por escuchar esta palabra. Espero que Dios los ilumine, que los ayude a servirle de corazón al 100%. Voy a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra que he leído hoy, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Padre, de leer tu santa palabra. Ayúdanos cada día, Padre, para entender lo que tú nos quieres decir a través de ella, lo que tú nos quieres enseñar a través de ella, Padre. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos discernimiento, prepara nuestra mente y nuestro corazón, Padre, para recibir cada palabra que escuchemos, Señor, que venga de tu palabra, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, y a ti, Señor, solamente a ti, Padre Santo, te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús ponemos estas peticiones en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga, los espero en la próxima.